Según me acerco a lo que va a ser el final de mi libro, me he dado cuenta de que hay dos posibilidades fundamentales a la hora de llevar o zanjar las tramas de tu libro. Está la posibilidad que hemos visto en historias como Harry Potter, el grupito va juntito hasta prácticamente el final en casi todas las historias, y luego tienes la opción de dispersar a tus personajes, como por ejemplo pasaba en Infinity War, por poner un ejemplo. O dentro de Star Wars, en la primera película, tienes al grupo super mega unido durante gran parte de la historia, cual grupo de rol, pero ya luego en las secuelas empiezas a ver cada vez mayor separación de las tramas, y es así como la historia se va resolviendo. Seguro que se te ocurren más ejemplos. Bueno, tenemos Vengadores, la primera. Empiezan separados, la historia culmina con ellos juntos. Juego de Tronos a la inversa. La historia, gran parte de ella es las tramas de los personajes separados, y luego todo culmina, o debería haber culminado, en una unión épica de las tramas. Ya sabemos que no fue muy épico, pero bueno, el plan era ese. Y yo, que me estoy acercando a lo que es el final del Gobernador Marcial, que cada vez queda menos para llegar a ese momento en el que diga, ya está, esto es el clímax, tengo dos opciones. O hago que cada trama de las que he ido planteando de cara al clímax se resuelva por sí misma y en su propio terreno, o bien hago que todo confluya, que todo converja, que todo se una en lo que será la escena final, que ya la tengo bastante decidida. Y este vídeo va sobre qué me parece a mí que es más adecuado para alguien que está escribiendo su primer libro. Obviamente hablamos de que todos estos videoblogs, como he dicho muchas veces, parten de lo que a mí me sirve y de mi experiencia. Tú obviamente sabes mejor que yo qué pasa en tu libro, y tú al final tendrás la última palabra. Y la realidad es que qué es mejor, que qué es más apropiado, unir las tramas o separarlas. Pues depende. Recordemos las bases de las lecciones que hemos impartido en este canal. ¿De qué va tu libro? ¿Cuál es la trama de tu libro? ¿Cuál es la historia que hay detrás de tu libro? Tendrás tus inquietudes, las habrás puesto en la historia, y eso habrá sido el leitmotiv, el tema que va acompañando a los personajes. Toda la idea subyacente de la historia tiene que haber movido los hilos de la trama. Ejemplos, ¿vale? Vamos a variar un poquito, vamos a ir al tema del clasicismo. Una obra clásica, la Ilíada. La Ilíada, por encima de todo, aborda el tema de la tragedia humana y el precio que tiene la gloria, ¿vale? Todos los personajes, no solo Aquiles, son presa en mayor o menor medida de sus pasiones. Tenemos a Menelao, que lo que quiere es recuperar a su esposa. Tenemos a Agamenón, que tiene ese afán de tener ese triunfo militar sobre los troyanos, como un rey aqueo que es. Tenemos a Aquiles, que bueno, es una colección de cuadros psicológicos, pero por encima de todo lo que quiere es mantener su reputación intacta. Por eso se pelea con Agamenón cuando éste le quita a su amante, Briseida. Y por cierto, estoy hablando de, a lo mejor he visto la peli de Troya y estás un poco rayado, un poco confuso. Yo estoy hablando de la Ilíada, que no sé dónde la tengo, pero la tengo por aquí. Vamos, la Ilíada original, la de Homero. Si te das cuenta, todos los personajes excepto Ulises o Odiseo, todos los personajes de la Ilíada son víctimas de sus pasiones, o víctimas de querer mantener su estatus o su reputación, o de querer ser ese héroe o esa figura pública dentro de la sociedad aquea, la sociedad griega, intachable. Y debido a eso, todos los personajes de la Ilíada van entrando en conflicto. Luego Héctor pues enfrentará a Aquiles por haber matado a su amante barra primo barra amigo Patroclo. Aquiles, incapaz de perdonar, pues irá por Héctor, ya lo sabemos, lucharán 3 días en torno a la muralla de Troya. Todos los personajes son víctimas o de sus pasiones, o de su deber, o de esa búsqueda de ser esa figura heroica perfecta, entre otras cosas. En general es una tragedia, y todos los personajes acaban siendo movidos por la idea de esto es una tragedia, y al final la pasión humana es casi como una garantía de ruina.
Pues por ejemplo en la Ilíada, para seguir en este ejemplo, todo culmina en ese enfrentamiento épico entre Aquiles y Héctor. Esa lucha que culmina con Aquiles quitándole la vida a Héctor. Perdón por arruinaros la Ilíada, es una novela es un poema épico de, ¿qué son? 10.000 años casi. No, a ver, 10.000 años no me he pasado. Siglo VIII antes de Cristo es la Ilíada, o sea, son 800... Es una obra de casi 3.000 años. Perdón si no os he visto una película o visto un resumen o estudiado en el colegio. Perdón si a alguien le he destripado eso. Lo que quiero decir, todo culmina con la trama de Héctor y la trama de Aquiles. ¿Sí? Hemos tenido la trama de Ayante, la trama de Agamenón, pero al final lo que cierra la historia es esa historia, es ese momento, ese encuentro. Y la Ilíada es una obra que termina y, pese a que te deja la guerra de Troya, la mismísima guerra de Troya abierta, porque la Ilíada no te cuenta el final de la guerra de Troya, por cierto. Lo del tema de los griegos saliendo del caballo, eso está en otras obras, pero no está en la Ilíada propiamente dicha. La Ilíada es solo el conflicto entre los personajes en el 10º año de la guerra. Y sientes, cuando ya Aquiles coge el cadáver de Héctor y se lo lleva a rastras con su carro, cosa que sí que adaptaron bien en la película de Wolfgang Petersen, bueno, de Brad Pitt, que era el actor que daba vida a Aquiles, Wolfgang Petersen era el director. Pues yo cuando leí el encuentro final entre Héctor y Aquiles, noté que el libro estaba perfectísimamente cerrado. Y ya lo tienes. Ahí tienes un ejemplo de juntar tramas. He juntado una trama por aquí, he juntado una trama por allá, y el libro queda, vamos, cerrado no, maravillosamente cerrado. Pero por ejemplo, El Señor de los Anillos. De acuerdo que los personajes acaban reuniéndose de cara al final, pero Frodo, Gollum y Sam tienen su trama y el cierre de esta en el Monte del Destino. La Compañía del Anillo tiene su trama en la Batalla del Morannon, separada. Y si te fijas, todo se va retroalimentando. O sea, el tema de que la batalla es una distracción afecta a la trama de Bilbo, Frodo y Sam, o de Frodo, Sam y Gollum. Y la trama de Frodo, Sam y Gollum afecta a absolutamente todas las tramas. Pues ahí tienes un ejemplo de cómo mantener las tramas separadas y cómo al final, de hecho, pues Frodo, Gollum representan esta lucha psicológica contra la corrupción que implica vivir para siempre. Y si crees que he sido un poco enrevesado en explicar de qué va El Señor de los Anillos, debes saber que, hay gente que lo dice y que lo explica mejor que yo, que es Sky47, la trama detrás del Señor de los Anillos no es tanto la lucha del bien contra el mal, son las implicaciones de vivir para siempre. Gollum, recordemos que es un personaje que no envejece, que no muere y que por eso está tan corrupto y es tan como antinatural. Y Frodo, en ese punto de la historia, está siendo consumida por ese mismo tipo de influencia que lo puede convertir en un ser antinatural y corrupto. Pues esa lucha... Bueno, cortecitos 3. Una vez dije que si tenías mascota no grabases contenido con la mascota. Bueno, pues si tienes madre, no grabes contenido con una madre presente. Seguro que tienes madre, así que tendrás que ingeniártelas para poder hacer contenido, como estoy haciendo yo ahora. Que por cierto, si eres suscriptor de Pelis con Amigos, ya tendrás un claro ejemplo de qué pasa cuando tienes madre y eres creador de contenido. Mírate el vídeo de Fede Álvarez, se va de Alien Romulus 2, y te reirás en un momento dado del vídeo. Eso sí, tendrás que aguantar el vídeo. Y por supuesto, sí, pásate por el canal de cine, si te gusta el cine, porque es otro canal que tengo y vamos, te encantará. En El Señor de los Anillos, las tramas están separadas, los personajes van por caminos distintos, pero todo se afecta de entre sí a la perfección. Y el cómo se resuelve una trama afecta a la otra. Si no está la trama de la Compañía del Anillo creando la distracción, no tenemos la trama de Frodo, Sam y Gollum. Y si Frodo, Sam y Gollum no culminan su trama, pues la Compañía del Anillo muere. Pues ahí tienes un ejemplo maravilloso de tramas separadas que se van afectando la una a la otra. Bien. Si es tu primer libro, te voy a decir más en concreto ventajas y desventajas de unir a los personajes de cara al final del clímax. Y por supuesto también te voy a dar ventajas y desventajas de separar las tramas y hacer un clímax con diversas tramas. Mira,
Ventajas de juntar tus tramas. Es más fácil de seguir, ¿vale? Primero, todos los personajes van a estar en el mismo escenario. Es más fácil no solo de seguir para el lector, sino de plantear para ti como escritor. Las interacciones que hayan tenido entre ellos van a hacer que todo sea como más fácil de captar, es decir, pues estos dos personajes que han practicado tanto esta técnica, yo qué sé, me lo estoy inventando, esta técnica mágica, pues ahora están juntos y la pueden usar contra el villano, justo en el clímax, justo en el final. Están todos juntos, están todos en el mismo sitio, el poder de la amistad, el poder del trabajo en equipo, les permite vencer. Vengadores, ¿vale? Vengadores, 2012, Joss Whedon, Capitán América, Iron Man, ahí tienes un ejemplo muy obvio y muy evidente de esto. Y ya te digo, de cara a un libro es muy fácil de seguir. En Harry Potter, como siempre, sigues la perspectiva de Harry y está acompañado casi hasta el final por Ron y Hermione o Hermione, como la quieras llamar. No me voy a meter ahora con el tema de pronunciaciones porque si no nos alejamos de lo importante. Los amigos de Harry están con él casi hasta el final. Y salvo los dos últimos capítulos en los que Harry está solo frente a Quirrell, los compañeros están con él y de hecho pues el tema del ajedrez, el tema de lo lista que es Hermione o Hermione, pues hacen que los dos amigos de Harry sean muy útiles y que todo esté muy concentrado en lo que es el clímax de la piedra filosofal. En general es más sencillo, ¿vale? Es más sencillo, es más rápido, es más fácil de digerir. Si tu libro está enfocado a gente que no lee tanto o gente joven, o un público a lo mejor que no le gusta la literatura tan densa, junta las tramas de tus personajes. Es mi opinión. ¿Que quieres hacer una obra quizás un poco más ambiciosa, tipo Canción de Hielo y Fuego, Archivo las Tormentas, la saga Dune? Pues blanco y en botella, mantén las tramas de tus personajes separados. Con esto no quiero decir que no haya libros densos, por ejemplo, se me está viniendo ahora a la mente Sino el egipcio de Mika Waltari o Lo que viento se llevó de Margaret Mitchell, libros que me he leído, que ahí pues casi siempre se sigue el punto de vista de un personaje y aún así son obras literarias muy densas y de altísima calidad. También estoy pensando ahora un poquito en León Tolstoy y en Dostoyevsky. El punto está en que, bueno, Guerra y Paz, ahora que lo estoy pensando, seguía varios personajes, pero bueno, da lo mismo. El tema está en que hay novelas con tramas unificadas o tramas centradas en un único personaje que son muy buenas, que son para un público muy selecto. Y también hay libros, por supuesto, como por ejemplo los de Eragon, Christopher Paolini, que son muchas tramas, muchos personajes y no son libros para un público súper selecto. Incluso estoy pensando en Nacidos de la Bruma. Pero la norma va a ser que si tu libro está enfocado a un público más juvenil o no tan veterano con la lectura, el unirlo todo, el juntarlo todo, lo hace muy asequible. Lo hace como muy fácil de pillar y comprender. Ya he puesto el ejemplo de Vengadores, pero es que incluso te podría poner el ejemplo de eso, de la primera de Star Wars, que casi todo el clímax consiste en hacer converger a los personajes en una misma batalla. Luego ya la secuela, en el Imperio Contraataca, precisamente más oscura, más compleja, todo se va distanciando, que lo he dicho al principio del vídeo. Pues con tus libros igual. Si es la primera parte de una novela, puede ser interesante mantener a los personajes un poco más juntitos. Y ya de cara a la secuela, porque eso implica que el conflicto se expande, que el conflicto está abarcando varios frentes, puedes comenzar a separar las tramas y hacer que todo se resuelva en la distancia. Lo han hecho muchas sagas. En el Archivo de las Tormentas ocurre. En Harry Potter es verdad que no llegaba a ocurrir, pero la batalla de Hogwarts pues tenía muchos personajes ahí metidos, y de hecho recuerdo que en las Reliquias de la Muerte sí que había algún capítulo en el que Rowling ya se distanciaba de la perspectiva de Harry. Hay muchas sagas que empiezan con una trama más cercana a un personaje o a un grupo de personajes y luego ya se van separando. Incluso las precuelas de George Lucas, La amenaza fantasma, y sí, para mí las precuelas también son fuentes de inspiración para mejorar tu escritura. En La amenaza fantasma el grupo está unido casi toda la película. Es verdad que en el clímax se van separando, pero está todo muy interrelacionado. Pero ya de cara al ataque de los clones o la venganza de los Sith, los grupos se han disuelto y casi todos se centran en seguir o a Anakin o a Obi-Wan.
y realmente pues ya no es solo su trama lo que está afectando al conflicto. Cuando tú quieras ser más ambicioso, cuando quieras hacerlo todo más complejo, cuando quieras ser más eso, cuando quieras dar un siguiente nivel, también incluso que como escritor es un reto tener varias tramas separadas y hacer que éstas afecten las unas a las otras y que todo converja en una resolución. Pues eso es un desafío muy interesante a nivel de escritura, a nivel de claridad en la redacción, porque de esa manera ayudas, de esa manera puedes ponerte a ti mismo el reto de decir, oye, puedo ser capaz de plantear un clímax con tantos puntos de vista y que el lector no se pierda, que el lector lo entienda todo. ¿Puedo ser capaz de conectar todas estas cosas en un mismo momento? Conclusión definitiva. ¿Es tu primer libro? ¿Es la primera parte de una saga? Yo creo que es mucho más interesante, mucho más provechoso, tiene más ventajas, unir las tramas de cara al final. ¿No es tu primer libro? ¿Quieres ser más ambicioso? ¿Es la secuela de tu saga? Separa las tramas y haz que cada una de estas resuelva el conflicto. Es como yo lo veo en este día 78 del reto de sueño por una crónica. Si eres nuevo, te lo explico rápido, querido viajero. Básicamente yo también soy escritor, también soy ilustrador. De hecho, es en lo que he estado trabajando mientras te contaba todo esto. Y decidí hacer un experimento en YouTube de ponerme todos los días, sin falta, a subir un videoblog sin cortes, con un formato muy crudo, con un formato muy minimal de este estilo, y compartir lo que yo aprendía de mi propio proceso de escritura. Entonces, yo avanzo con mis libros, tú aprendes y al mismo tiempo conoces mi obra. Es un ganar-ganar. Yo avanzo, tú aprendes, conoces mi obra. Y ya te digo, 78 días sin fallar, subiendo consejos, opiniones, debates. Y hasta aquí hemos llegado. Vamos a estar hasta julio del año que viene, o sea que es una locura. Así que si quieres escribir un libro o quieres aprender a escribir tu propio libro de fantasía, este canal es para ti, viajero. Y también he estado dando vueltas a varias cosas estos días, porque claro, el canal en general está funcionando. Hace poco llegamos a 500 suscriptores y a los 2 días también pasamos de los 500, llevamos por como casi 520 o así. Y claro, hay una cosa que siempre digo en los vídeos, que es el tema del Patreon. Porque YouTube, tiene unas políticas para monetizar los vídeos y digamos que el canal aún está más cerca que cuando empezamos, pero aún está lejos. Entonces, para yo poder seguir dándote estos vídeos con mayor calidad, con mayor cantidad de recursos, poder invertir en libros, poder reinvertir en medios, puede ser interesante el tema del Patreon. El tema del Patreon, muchas veces lo digo en los vídeos, tal cual, con total transparencia, no tengo del todo claro qué recompensas dar a los mecenas. Y lo he ido mascando, y aparte de que mantengo que a los mecenas les dejaría leer los borradores completos de cada obra que haga, tengo por ahí Guía de Mundo que está ya en su fase final de corrección, pues les dejaría a los mecenas leer los libros ya completos, ya corregidos. Una cosa muy interesante que se me ha ocurrido es que, como me suelen preguntar mucho por el formato físico, y estos libros por ahora, los de Sueño por una crónica, los libros que escribo, son digitales, creo que lo interesante es que, si nos lo curramos entre todos, si los Patreons crecen, si los fondos del canal crecen, sería muy interesante estudiar la posibilidad de que los Patreons tuviesen acceso a una copia física. Hacer un tiraje reducido, físico, y entregárselo solamente a los Patreons. También es verdad que en ese sentido yo me veo un poquito verde, aunque sería interesante quizás hacer como una serie de sesiones de prueba, hacerle como coaching o una mentoría a cada uno de vosotros, de los que estéis en Patreon, para asesoraros personalmente con el libro. Es otra cosa que se me ocurre. Así que, querido viajero, lo vamos a dejar en comentarios para ver qué hacemos. Si tú quisieras ser mecenas de Patreon, ¿qué te parecería atractivo? ¿Te interesaría tener el tema del coaching para escritor? ¿Te interesaría tener la copia física del libro? Vamos a decidirlo entre todos, vamos a ver cuál es el feedback que podemos obtener. Y si estás viendo este vídeo hasta este punto, comenta, da tu opinión, toda opinión es valiosa. A lo mejor no puedes ser mecenas, no importa, déjamelo en comentarios y así yo tengo
información de, oye, ¿qué puede ser más interesante para mis potenciales mecenas? Tener el libro en físico, tener mentorías de escritura. Voy a ser todo oídos, voy a teneros muy en cuenta, sea en los shorts, sea en estos vídeos largos, lo iré dejando caer la idea varias veces. Y en base a lo que me digáis, decidiré. Y bueno, ya como este vídeo ha quedado largo, pues recuerdo rápido el canal de cine, Pelis con Amigos. Si te gusta el cine, pásate por ese canal. En Instagram se os daré más aviso cada vez que os tengo un nuevo vídeo listo. Ya te he dicho lo del Patreon, ya te he dicho lo de suscripción, así que en ese sentido un poco más que decir. Querido viajero, ya me dirás qué tal te va con tu libro y que encuentres bendiciones en tu aventura. Dharma Nimeldus.